Venezuela es el país de Latinoamérica con quien tiene la mayor relación política y de negocios Rusia, entre venta de equipos militares, por cierto, o de otros bienes. Y según el Financial Times, de los casi 17.000 millones de dólares en préstamos concedidos desde el año 2006, el gobierno de Nicolás Maduro le estaría también adeudando a estas alturas ya unos 6.000 millones. Pero dicen que el grado de importancia que Venezuela tiene para Rusia se debería medir en el sector de la energía y por la participación de un hombre, de Igor Sechin, el presidente de Rosneft, un hombre muy cercano a Vladimir Putin. Le agradezco a Francisco Monaldi de la Universidad de Rice que nos acompañe para hablar de cómo ha evolucionado justamente esta relación a partir de Kremlin y de Nicolás Maduro, su gobierno, pero con la presencia de Rosneft siempre en medio, y cómo se abrió esa oportunidad originalmente para que Rusia participara más. ¿Cómo estás? ¿Cómo la detallas, Francisco? ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, fíjate, es muy interesante esa evolución porque hasta el final, digamos, de la vida de Chávez, el principal prestamista de Venezuela era China, pero China dejó de renovarle los créditos a Venezuela, y los rusos, en particular el señor Sechin, vieron una oportunidad importante de establecer algo parecido a lo de los chinos, es decir, prestarle dinero a cambio de repagos en petróleo, pero también de adquirir una serie de activos muy interesantes en el sector petrolero venezolano y en el sector gasífero venezolano, en un momento en que, como Venezuela estaba tan desesperado, le ofreció, digamos, condiciones muy atractivas a los rusos. Y desde entonces el señor Sechin ha ido muchísimas veces a Venezuela. Venezuela le ha estado pagando a los rusos. La deuda militar, que son como 3.000 millones de dólares, esa sí está, en este momento no se está pagando sino los intereses, pero la deuda petrolera se está pagando y ha ido bajando de unos 6.000 millones a unos 2.5 millones de dólares. ¿Cuál es para ti la lógica de negocios que tiene Sechin o incluso a través de Rosneft en Venezuela? Es decir, ¿quiere hacer negocio allí de largo plazo o hay otra óptica? Fíjate, los rusos no necesitan, digamos, petróleo como los chinos, porque ellos son unos grandes exportadores de petróleo. Es decir, que el petróleo venezolano no va a Rusia, como sí el petróleo que producen los chinos en Venezuela. En el caso de los rusos, además, la empresa Rosneft tiene una cantidad de proyectos en Rusia que no ha podido acometer por la situación, digamos, financiera en que se encuentra la empresa. O sea que no pareciera que entrar en otros países es una primera prioridad para ellos. Pero la oportunidad se presentó en Venezuela de obtener unos activos en condiciones que más nadie los podía obtener y tener una relación privilegiada con el gobierno venezolano, que además se alineaba con los objetivos geopolíticos del Kremlin, ¿no? Entonces las dos cosas parecían funcionar juntas. Y además, de alguna manera, es como una especie de hedge, ¿no? de garantía que permite que si la situación en Venezuela lleva a una transición política, al menos los rusos tengan unos activos muy interesantes que se van a revalorizar en la medida en que la reconstrucción del país ocurra. Por lo tanto, es mejor quizá que yo le venda mis activos como Rosneft y me reenfoque en mis proyectos en casa que quedarme en este país necesariamente. Si es que nos ponemos a imaginar en un posible contacto entre el equipo de Juan Guaidó o directamente con Estados Unidos, con la administración Trump. Sí, sin duda, obviamente una prioridad para los rusos es garantizar sus derechos de propiedad en esos activos que tienen en Venezuela en cualquier situación de transición. Yo no sé si esa conversación va a ocurrir o va a ocurrir, como tú dices, con la administración Guaidó o con los Estados Unidos. Una cosa muy interesante, mañana tenemos al vicepresidente Michael Pence viniendo a Rice para hablar de algunos anuncios. Estos temas siempre están en el tapete porque obviamente en este momento Rusia es el principal actor ayudando a Venezuela a, digamos, evadir o a minimizar el costo de las sanciones petroleras que impuso Estados Unidos. Que además hay que decir que Igor Sechin, que es el hombre del que estamos hablando, Rosneft, parecería que suena más a capricho de Sechin que del propio Vladimir Putin, pero él incluso ha estado sancionado por el Tesoro estadounidense, lo mismo que Rosneft. Así es, el señor Sechin ha estado sancionado y las empresas no se pueden reunir personalmente con él por esa razón. Y este es un señor que viene de haber sido de parte de la KGB igual que Vladimir Putin y es una persona que ejerce un rol geopolítico muy, digamos, agresivo comparado con cualquier otro
presidente de una empresa petrolera. Pero lo que los expertos en Rusia siempre dicen es que él no puede ir demasiado lejos de lo que el presidente Putin quiera, ¿no? Claramente tiene que trabajar en coordinación. Todas las garantías que tiene en este momento en su poder con activos Rosneft y el Kremlin son cada vez más poderosos en una posible o futura conversación para una transición. ¿No es así? Es decir, lo que podría pedir el Kremlin a cambio. Sí, bueno, ahí más allá del sector petrolero está el hecho de que Rusia ha, digamos, colaborado militarmente con Venezuela y, como sabes, recientemente hicieron un gesto simbólico de enviar algunos técnicos y tropas y vino un alto general soviético. Entonces, ciertamente, la combinación de su rol en el sector petrolero, en el que están entre los principales inversionistas de la industria petrolera venezolana y su participación en el tema, digamos, geopolítico-militar, hacen de Rusia un elemento absolutamente central en cualquier negociación para una transición en Venezuela. Y eso parece que lo tiene claro el gobierno de los Estados Unidos, que ha estado trabajando esa relación. ¿Cuál es el peor de los escenarios, digamos, en esta gestión o camino a una transición en esa carta que guarda Rusia con estos activos para ti? Mira, los rusos, yo lo que he escuchado es que su gran preocupación es que pase algo como lo que pasó en países que yo espero que no pase en Venezuela, por supuesto, como Siria o Libia, en el cual ya el tema no es si los activos que tienes les respetan tus derechos de propiedad, simplemente que es el peor escenario en el que tienes que salir corriendo porque hay una situación de inestabilidad política muy severa y no puedes, digamos, materializar ni recuperar tus deudas ni siquiera materializar esa ventaja de tener unos activos atractivos en un periodo de transición. Yo le asigno baja probabilidad a ese escenario, pero sí sé que esa es una de las grandes preocupaciones del Rosneft, de la empresa Rosneft. Claro. Oye, curioso, para cerrar solo el detalle, que tú y yo hablamos en el día que también se reúnen el canciller Arreaza con Bashar al-Assad. Curioso, ¿no? Ya nos vamos, Francisco, te agradezco.